buenas noches. Qué alegría tenerlos en la primera clase de Apocalipsis. Pero como todo lo que hacemos los cristianos, lo vamos a comenzar en oración. Te voy a pedir que te serenes, que tengas tu corazón dispuesto para que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Para que le permitas a tu corazón serenarse. Para que le permitas al Espíritu de Dios actuar en tu vida. En tus oídos para que podamos escuchar bien la palabra de Dios. En tu corazón para que lo tengas abierto al Señor, para que le abras la puerta al Señor. Que todos tus sentidos estén dispuestos a recibir esta clase. Esta clase nos va a permitir reconocer a Jesús, el Cristo, victorioso en nuestra vida. Jesús, te damos gracias por permitirnos tener este espacio. Este espacio que es un espacio de bendición para nosotros. Gracias por enseñarnos, por traernos para escuchar tu palabra y para reconocerte. Haz que el Espíritu actúe en nuestro corazón y que nosotros lo dejemos actuar, lo dejemos mover dentro de nosotros, para que haga la tarea que tú le has encomendado. Por eso, empecemos bien dispuestos, abriendo el corazón al Señor, dejando al Espíritu de Dios actuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a comenzar este tema compartiéndoles la presentación, porque el día de hoy vamos a ver la introducción del libro del Apocalipsis, porque muchos de nosotros hemos querido conocer este libro, pero es que este libro también es muy antiguo y por antiguo a veces nos da miedo leerlo. Pero no le tengamos miedo. El libro del Apocalipsis es una bendición para nuestra vida. Es el último libro de la Biblia, pero ¿cuántos de nosotros se ha atrevido a leerlo? Pero eso sí, hemos escuchado todos hablar del fin de los tiempos, del Cordero degollado, de los 7 sellos, de las trompetas del juicio, los jinetes del Apocalipsis, el ángel caído, la mujer y el dragón. ¿Cuántos de nosotros no han oído esos temas? Pero también hay mucho misterio alrededor de el número de la bestia, el 666. ¿Cuándo va a ser el final de los tiempos? La nueva Jerusalén, la prostituta, la bestia. ¿Qué quiere decir todo esto? Por eso nosotros tenemos que recibir clases para que vayamos interpretando los signos, los símbolos. El libro del Apocalipsis también está dentro de los libros normales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Entonces, sabemos que está la Torá o el Pentateuco, como los libros legales, que son géneros literarios. Los históricos, que sabemos que es desde Josué hasta Esdras, con toda la construcción después del exilio, pero que también está incluido ahí los macabeos, los libros proféticos, los sapienciales y los apocalípticos. Dentro de los apocalípticos del Antiguo Testamento, nosotros creemos que solo está Daniel, el libro que digamos es representativo en el Antiguo Testamento de Apocalipsis, pero no es verdad. Hay varios fragmentos grandísimos de Isaías
los capítulos 25 hasta el 27, de Ezequiel, el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y luego capítulo 36 hasta el capítulo 48. Zacarías tiene un fragmento grandísimo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 14. Y me gustaría que nosotros fuéramos capaces de leer algunos de esos textos y darnos cuenta que es que no solamente Daniel era apocalíptico en el Antiguo Testamento. Nosotros siempre decimos Apocalipsis y entonces pensamos que lo único apocalíptico dentro de la Biblia es el último libro. No, ya sabemos que también está Daniel, pero también sabemos que hay unos fragmentos grandísimos dentro de los profetas. Pero quiero invitarlos a que leamos una partecita de uno de los profetas y nos demos cuenta que también se repite en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Quiere decir, ellos conocen los libros del Antiguo Testamento, los conocen perfectamente y por eso es que retoman los textos. Esto es lo que muchas veces yo digo, releer los textos del Antiguo Testamento. Miren esta belleza. Él aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará de la tierra entera la humillación de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Dice Isaías 25:8. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, ¿qué dice? Él les secará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. No es exactamente igual un texto del Antiguo Testamento que es apocalíptico, en género apocalíptico, vuelve y se repite en el Apocalipsis, porque es que es un género literario que ya conocían, que ya habían escuchado, que tenían mucha familiaridad con ella. Este género apocalíptico, ¿en qué momento lo utilizaban? Generalmente cuando había persecución. Y ahora vamos a ver el momento histórico que le toca al actor del Apocalipsis. Pero sigamos. Hablemos de los libros que no entraron dentro del canon del Antiguo Testamento. Aunque eran apócrifos, no entraron ni dentro del canon de los judíos o de los hebreos, pero tampoco entraron dentro del canon de los cristianos. ¿Cuáles son? El libro de los jubileos, el ciclo de Enoc, ascensión de Moisés, segunda de Baruch y cuarta de Esdras. ¿Por qué razón no entraron dentro del canon? La razón es la siguiente: por su visión fatalista de la historia y la negación de la libertad humana. ¿Qué es lo que pasa con estos apocalípticos que podríamos decir apocalipsis generalmente dura? O sea, hay un apocalipsis que es blanda, que es la que nosotros conocemos, que es la que nosotros vamos a estudiar, y hay otra apocalipsis que se llama dura, que es esta, la de los apócrifos. Pero para poderla comprender bien, para poder saber qué es esto de duro y qué es esto de blando, vamos a ver las diferencias entre los dos. ¿Quiénes eran los apocalípticos y quiénes eran los proféticos? Porque el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento se sitúa más dentro de la línea profética que dentro de la apocalíptica dura. Pero veamos cuáles son las diferencias. Eso nos va a ayudar muchísimo a comprender por qué fue que no la aceptaron. ¿Cuál es la diferencia entre la apocalíptica dura y la profecía? Cuando nosotros vemos estos apocalípticos apócrifos que no entraban dentro del canon, vemos a Dios que va a destruir el mundo que Él ha creado y lo va a cambiar completamente por un mundo para creyentes. Es una acción directa de Dios. ¿Qué dice la profecía? O sea, ¿qué dice el Apocalipsis nuestro, el que nosotros vamos a estudiar? Se necesita o se quiere
una transformación dentro de la historia. Dios va a actuar dentro de nuestra propia historia, en la vida de nosotros. ¿Qué dice la apocalíptica dura? Está prometiendo que agentes sobrenaturales, o sea, demonios y ángeles, van a decidir el futuro de nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de eso, en la profecía está apelando a la libertad y a la responsabilidad humana. En la apocalíptica, entonces, ¿esto cómo se vería? El creyente solo se dedica a mirar para el cielo, a ver una lucha entre demonios y ángeles, mientras todo se resuelve para que se cambie completamente el mundo. En cambio, la profecía que nosotros vamos a estudiar, lo que quiere es que nosotros intervengamos, que nosotros participemos. Miren la diferencia. Estamos hablando, la apocalíptica dura y la profecía o apocalíptica blanda. ¿Cuál es la de nosotros? La blanda. ¿Qué es lo que quiere decir la apocalíptica dura? Que en el cielo se desarrolla una batalla entre ángeles y demonios, nosotros aquí mirando, pues toda esa batalla a ver qué es lo que pasa de brazos cruzados y en un momento determinado todo se soluciona porque ganan los ángeles y nosotros tenemos un mundo nuevo. Ay, esa no es la manera de actuar de Dios, porque Dios quiere actuar a través de nosotros. Quiere que nosotros intervengamos. Es que Él nos hizo libres y nos dio voluntad para que nosotros hagamos un mundo nuevo, transformemos este mundo. Por eso es absolutamente distinta esta, la apocalíptica blanda, o más bien la profecía, que nos empuja a una transformación del mundo, en donde ¿quiénes actúan? Pues nosotros, nuestras comunidades. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes una tarea y además también tienes una libertad, pero es que Dios cree en ti. Ya me hago entender la diferencia que hay entre la apocalíptica dura y la apocalíptica blanda, o sea, la profecía que nosotros vamos a estudiar. Sigamos viendo diferencias, que eso nos va a ayudar a que ubiquemos bien qué es lo que nosotros queremos estudiar y qué es la apocalíptica, la que no quisieron introducir en el canon. La apocalíptica y el esoterismo. Dentro de esta apocalíptica dura, ¿qué era lo que decían o qué era lo que argumentaban? Es que esta revelación es solamente para maestros y para sabios. No lo tiene todo el mundo, solo ellos van a encontrar la revelación porque se les ha dado un mensaje. Miren lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículos del 9 al 10. Me respondió, sigue adelante, Daniel. Las palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos se purificarán, blanquearán y perfeccionarán. Los malvados seguirán en su maldad sin entender. Los maestros comprenderán. Si estamos hablando de esto, es como si no tuviera sentido tener una clase de Apocalipsis. No tuviera sentido que nosotros comprendiéramos los signos, los símbolos que expresa el Apocalipsis, porque es como si esa revelación no fuera para nosotros. Pero ahora vamos a ver lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Es que se te dio esta revelación para que la entregues a las personas, para que lo muestres a las personas, para que llames la atención, para que lo comprendan. Mi insistencia en hacer un curso de Apocalipsis es porque se está hablando mucho del tema, demasiado. Y nosotros nos vamos a quedar de manos cruzadas escuchando cosas que no comprendemos. Cuando el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos que nos dan esperanza, que nos ponen una tarea en el mundo, que nos ponen una responsabilidad con los demás.
No, no es sentarnos a esperar el fin del mundo, llenos de miedo, llenos de incertidumbres. Un momento que me estoy ahogando. Lo que tenemos que tener es certezas de lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que tenemos que estudiar el Apocalipsis y dejar de escuchar cosas que la gente dice que no comprendemos. Tú, cuando comprendas los símbolos del Apocalipsis, vas a entender perfectamente este libro. Yo te voy a decir un ejemplo. Estamos en una calle y hay un semáforo. El semáforo que indica está en rojo, o sea, debes detenerte. El automóvil o si tú vas como peatón, debes detenerte. Pero si el semáforo cambia a verde, ¿qué es lo que pasa? Puedes seguir. ¿Qué pasaría si tú eres una persona que jamás ha venido a una ciudad que no sabe qué es un semáforo? Que no entenderías qué es eso. Alguien te tiene que llegar a acercarse hacia ti y decirte, eso quiere decir que cuando esté en rojo paras, que cuando esté en verde sigas. ¿Sí me entiendes qué son los símbolos? Los símbolos son cosas que expresan una realidad y que nosotros tenemos que comprenderlos. Simplemente, cuando los comprendamos, dejamos de tener miedo, dejamos de tener incertidumbres. Bueno, sigamos en las diferencias entre la profecía dura y la profecía blanda, o mejor dicho, la apocalíptica dura o la apocalíptica del Nuevo Testamento, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Sigamos. ¿Qué otra cosa tienen especial los apócrifos? La apocalíptica dura. Resulta que para que eso tenga mucha importancia, para que eso sea muy respetado, le atribuyen las revelaciones, los libros, los escritos a personajes míticos, sabios o de la antigüedad que han sido muy importantes, muy mencionados. Matusalén, Noé, Melquisedec, Daniel, Enoc, los 12 patriarcas, Moisés, Esdras, Baruch. ¿Por qué razón? Eso se llama pseudonimia. Le da importancia al escrito, le da relevancia, le da que la gente lo quiera leer, porque es un escrito de Moisés, porque es un escrito de Enoc. Eso se llama suplantación del nombre, no es la persona la que escribe, pero sí lo ponen como si fuera muy importante. De esa manera todo el mundo quiere comprarlo. Y eso es típico de los apócrifos. Pero, ¿qué pasa si vemos la diferencia entre la apocalíptica y la profecía? La apocalíptica, ya vemos, utiliza el esoterismo, o sea, el ocultamiento. Todo esto son misterios, secretos que tienen solo algunas personas. ¿Y qué quiere decir? Que tú no las puedes estudiar, que tú no las puedes saber, que no vas a ser capaz de hacerlo. Y es mentira, tú serás capaz de comprenderlo. O la pseudonimia, que es la atribución ficticia de ese libro a un personaje importante. Pero miremos la profecía, esa de los grandes apocalípticos. Ellos que en persona hablaron de la profecía, de la salvación, del futuro, del reino que venía. ¿Quiénes son esos personajes? Juan el Bautista, Jesús y Juan, el del Nuevo Testamento. Ellos no tuvieron que esconderse, ellos dieron la cara y lo dijeron de frente. Cuando nosotros sabemos que Jesús nos habló del reino de los cielos, de cómo era Dios, por eso el Apocalipsis termina siendo la revelación de Jesús el Cristo. Lo más hermoso es esto. ¿Qué tiene otra cosa distinta? La apocalíptica y la escatología. ¿Qué es la escatología? Es cuando nosotros hablamos de los novísimos, o sea, el infierno, el purgatorio. Tiene que ver la escatología con algo más existencial, con el final del hombre, con lo que le va a pasar al hombre.
En cambio, la apocalíptica tiene un carácter más mítico y donde intervienen poderes sobrenaturales, los ángeles y los demonios que hablamos, que influyen en las catástrofes del final del mundo. ¿Cuál es el problema acá? Que cuando intentamos separar uno del otro es un poquito difícil. Entonces, cuando hablamos del infierno, como que las figuras son exactamente iguales. Y cuando hablamos del cielo también, o purgatorio, todo está muy relacionado. Es un poquito complejo separar las dos cosas, porque apocalíptica tiene que ver con el fin del mundo, en cambio escatología tiene que ver con el fin de los hombres. Pero ellos lo revuelven todo y entonces nosotros no terminamos sabiendo nada y no comprendemos nada. Lo queremos saber todo, pero no entendemos nada. Sigamos. Ahora hablamos del Apocalipsis, que es lo que nos toca a nosotros. Casi todos los libros de la antigüedad, el principio del libro es muy importante. En Mateo es muy importante el principio del libro. En Marcos, historia humana del Hijo de Dios. Y eso está contando lo que va a ser el libro. Es como si fuera una introducción. Lo mismo en Mateo. Y en el Apocalipsis es absolutamente revelador. O sea, es espectacular porque nos muestra exactamente qué va a ser el libro del Apocalipsis. Así, esto es lo que dice. La traducción de las 4 primeras palabras del texto en griego dice así: revelación de Jesús Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Cuando nosotros leemos eso puede tener 2 sentidos. Una, revelación que viene de Jesús, que Él es la fuente y el mediador de la revelación. O sea, es que Jesús nos quiere mostrar algo. Cuando hablamos de apo, es quitar un velo. Nos están quitando un velo de los ojos. Tal vez no podemos mirar bien quién es Jesús, el Cristo, el victorioso, el que nos ama, el que ha resucitado y que es victorioso y que cambia el mundo. Entonces nos quieren mostrar quién es Él. Y el otro sentido es cuando Él es el objeto. Primero, Él es el mediador, el que nos muestra. Y segundo, Él es el objeto. Si nos ponemos a pensar, yo creo que las 2 definiciones tienen que ver con el libro del Apocalipsis, pero sobre todo la segunda, porque vamos a ver que el personaje central del libro del Apocalipsis no es la bestia. Nosotros estamos absolutamente convencidos que es eso. No, el personaje principal que pasa de un punto del principio hasta el final es Jesús, Jesús el Cristo, el resucitado.